Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. El próximo miércoles 20 de marzo, las hermanas Caroni se presentan en la sala parisina L'Estudio de l'Ermitage en un concierto que va a servir de presentación de su nuevo álbum, un nuevo álbum de este dúo argentino, quien en esta ocasión se acercan más que nunca al jazz, colaborando con el trompetista de jazz Eric Truffaz o el cantante italiano Piers Faccini. Campera peruandariega, decime mi camino en esta madre tierra. Milonga campera peruandariega, decime mi camino en esta madre tierra. Pachamama, decime dónde. Pachamama, decime dónde. Pachamama, decime dónde. Pachamama, decime dónde los padres de mis... Y precisamente para hablarnos de este nuevo álbum y de su brillante trayectoria en los escenarios, Laura y Gianna Caroni han sido tan amables de venir a nuestros estudios. Buenas tardes a ambas. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber reincidido viniendo a este programa. Quería agradeceros que estéis aquí, que además hayáis traído vuestros instrumentos, lo que no es fácil siempre. Permitidme que explique ante todo que por cosas de la vida habéis nacido en Ginebra, pero que vais a crecer en la ciudad argentina de Rosario, la ciudad del Che Guevara, pero imagino que la figura del mítico guerrillero os influenció mucho menos que vuestros abuelos, que eran músicos, no cantantes. Sí, bueno, fue... Es una historia un poco de familia. Yo creo que el hecho de que cantemos y seamos músicas es un poco la profesión frustrada de nuestra abuela, que era cantante de tango, de ópera, que conoció a mi abuelo cantando ópera y bueno, ella luego dejó porque tuvo sus hijos en ese momento, en esa época de la historia argentina. Quizás no era tan fácil ser música y mujer. Imagino que de pequeñas escuchabais mucha música clásica, mucha ópera, ¿no? De todo, música clásica, rock, jazz, tango, jazz, muy ecléctico. Siempre fuimos muy curiosas y justamente en el momento en que empezamos a componer nuestra música, todas esas músicas que escuchábamos influenciaron nuestras composiciones. Muy pronto, a los 4 años ya empezáis a grabar, inventáis canciones, ¿no? Bueno, yo creo que uno se va deformando. Yo creo que todos los niños, nosotros tenemos hijos chiquitos y yo creo que cuando uno es niño es creativo, es una cosa natural. Después uno se va formateando y ya no dibuja más. Todos los chicos dibujan, cantan. Después creo que uno se va olvidando. Y nosotros mantuvimos un poco esa cosa de jugar, ¿no? Pero algo queda. Precisamente vais a estudiar en el Instituto Pro Música de Rosario con un método muy lúdico, ¿no? Creo. Sí, nosotros, bueno, son instrumentos clásicos, entonces, bueno, tuvimos una formación clásica que, bueno, es un poco inherente al violonchelo y el clarinete. Y luego, gracias a Juan Carlos Cáceres, un músico de París, seguimos nuestros estudios en Francia y este músico de tango, pintor, bueno, un personaje, nos orientó en este dúo, las hermanas Caroni, nos dijo, pero eso está muy bien lo que hacen, sigan adelante con ese proyecto, explorando, y bueno, el resultado es que son 4 discos, ¿no? El cuarto disco... 10 años después. 10 años después, 4 discos más tarde, insistimos con esta formación extraña y un nombre impronunciable para los franceses. Pero bueno, a pesar de todas esas características que podrían jugar en contra, finalmente nos damos cuenta que es interesante porque es particular, es original y el hecho de no tener un instrumento como el piano o la guitarra, que es un instrumento que da la armonía, nos hace tener que jugar en la forma de componer y de cantar de una manera original, diferente. Por supuesto. ¿Cómo fue el trabajo con el malogrado Juan Carlos Cáceres? ¿Tocaste con él? Empezamos a tocar con él en París
y primero yo reemplacé a su chelista que no podía tocar en un concierto y él tenía como un grupo, ¿no? de amigos, es como el Buenavista Social Club un poco, y era como el que estaba disponible para jugar, un poco como los jugadores de fútbol, o según él decía, bueno, vamos a tocar y ¿quién está? Bueno, todo el mundo conocía un poco su universo y su repertorio, ¿no? Y, y cuando él nos escuchó dijo, bueno, lo que hacen... a veces retomábamos, en el primer disco retomamos un tango de los años 40, Atahualpa Yupanqui, Alfredo Zitarrosa, y nos dijo, pero sigan más bien por la composición, porque los arreglos que hacen son tan diferentes del original que vale la pena que creen su propia música. Y así es como en cada disco nos fuimos alejando de un poco de la idea original o del, vamos a decir, del cliché argentino, para ir cada vez en nuestro delirio, en nuestro universo, y llegamos poco a poco a este disco con Eric Truffaz y Pier Faccini, que vienen de cosas muy diferentes y que aceptaron el desafío de tocar nuestra música un poco extraña, bueno, esta formación de cello y clarinete, ¿no? Llegáis a París a los 24 años. En el fondo fue una vuelta a los orígenes, ¿no? Habéis nacido aquí en Europa, en Ginebra. Sí, no lo sentimos. Es cierto que yo creo que es lo que le pasa a muchos argentinos. Oímos tanto hablar de Europa que nos parece natural que en un momento vamos a venir de este lado del charco, como se dice. A nosotros nos pareció natural venir aquí, para mí era un sueño, porque admiro a muchos clarinetistas franceses, Michel Portal o Luis Clavis, Paul Meyer en lo clásico. Para mí era como un sueño. Después, yo lo que no me esperaba es de poder tener esta posibilidad de componer música para teatro, para danza, para espectáculos de cuento, como lo hice antes de que empezara el dúo, y creo que Laura vivió algo similar, toda esta ebullición de arte y de posibilidades creativas. Tenemos con nosotros el violoncelo de Laura. Es cierto que fue el violoncelo, el instrumento que te compró tu madre, además en trocitos, me contabas una vez. Sí, es verdad, es un instrumento francés, quizás estaba predestinada. Ahí en Rosario, ¿no? Desde que tengo 15 años y que estaba en diferentes pedazos. Mi profesor, que era luthier, lo pegó, digamos, y es el instrumento que tengo desde entonces. Tiene un sonido emotivo para ti, seguro. Sí, seguro. Es un cello, somos amigos, nos hemos acostumbrado el uno al otro desde hace muchos años y me ha acompañado en todos mis viajes, diferentes grupos en África, Brasil, donde fuimos a tocar con Jana. Sí. Y ahora salís al mercado con un disco que se llama Santa Plástica. Es cierto que nace de una fotografía de un fotógrafo vasco. Laura, sí, quizás. Santa Plástica es nuestra divinidad imaginaria que fue, digamos, una especie de revelación mística, ¿no? Cuando vi esta foto de Pachi Lascaray, un fotógrafo vasco, de hecho está la foto en el disco, es una especie de, como en una, bueno, tienen que ver en el disco, no sé, tendríamos que haberla puesto. Y me evocó como una especie de divinidad y dije, esto es ese universo plástico en el que vivimos, por la contaminación del plástico, pero también por una especie nos estamos desconectando de la naturaleza, ¿no? Es por eso el tema que hicimos con Pier Faccini, Breathe, que habla del aire, que respiramos mal y que no hace falta ser un gran científico para ver que a veces en París el día está azul, el cielo es azul, y cuando miramos de lejos la Torre Eiffel está en una especie de gris, de especie estamos abajo de una especie de humo gris que estamos respirando.
Bueno, son cosas Precisamente que... ayer se publicaron cifras de los muertos a causa de la polución que dicen que son más que los fumadores. Sí, bueno, Nos hace más daño la yo polución soy que el tabaco. asmática, mi hija es asmática y a mí me da un poco de risa cuando la Seguridad Social me contacta para prevenir, para conocer mejor mi enfermedad. Yo creo que tendrían que invertir más en responsabilizar a la gente, tener transportes gratuitos. Por ejemplo, el transporte público, bueno, es un sueño, pero para mí tendría que ser gratuito el transporte público por una cuestión de salud, ¿no? Son todo este tipo de cosas, como las que, bueno, por ejemplo, ahora el 15 de marzo, que hay jóvenes que van a manifestar y me parece muy bien, me parece que tienen razón, que es el mundo que les vamos a dejar y que los artistas, yo creo que hay muchos artistas, yo escucho un poco alrededor mío y hay muchos artistas sea fotógrafos como en la tapa de nuestro disco trabajamos con Sofía Hélène, que también hizo esta tapa con todos plásticos que recuperó en la playa. Y bueno, hay una especie de permeabilidad, los músicos están sensibles a lo que pasa. Yo creo que los políticos deberían escuchar muchísimo a los artistas porque ellos, los artistas tienen una especie de sensibilidad, de como si tomaran la temperatura de lo que está pasando, ¿no? ¿No os molesta que os digan que este disco es un disco ecologista, en la línea de vuestro disco Pachamama? Una declaración de amor a la tierra y a lo que... Hay 3 temas, digamos, que están en este... sí, y yo creo que puede ser tomado así por el hecho de que el tema que elegimos y la parte gráfica del disco, sí, llaman a una toma de conciencia sobre este problema, pero con alegría, ¿eh? Pero con alegría, con ritmo un poco tropical, así como la naná de la camisa y... Sí. Se podría hacer otra lectura de Santa Plástica. En América Latina la cirugía plástica está imponiéndose. Quizás también es otra santa. Pensado. Pero sí, también, quizás está bien también luchar contra la cirugía plástica, porque bueno, hay que aceptar las arrugas y la gente que no es perfecta y los defectos que hacen la belleza del mundo. Bueno, puede ser otra, ¿por qué no? Aunque vivimos bajo la dominación de la imagen, ¿no? Es sí. Importante también para los músicos vuestra imagen. Libérame de ti, dice la canción. Santa Plástica, libérame de ti. Podría ser también. Un himno contra la cirugía estética. De poder venir en pantuflas a la radio, sin maquillaje. ¿No? Contanos, en Santa Plástica os acercáis cada vez más al jazz. ¿Cómo fue vuestro encuentro con el trompetista Eric Truffaz? Fue una relación del maestro y los alumnos. Es decir, que participé a una masterclass hace 1 año y medio. Vino a... 2 años. 2 años, sí. Sí, porque yo estaba en Argentina, era en diciembre. Bueno, perdón. Sí, él dio una masterclass a 12 músicos en el Rocher de Palmer, donde vamos a tocar el 19 de marzo, cerca de Bordeaux, en Senon. Y él organizó la masterclass, que eran 3 días, creo. Una parte consistía en tocar obras de su repertorio, y la otra parte, que me pareció de una gran generosidad, era proponer a los músicos de traer su material para que todos toquemos músicas de cada uno, o incluso construir algo nuevo con pedazos de música, ¿no? de cada uno de los participantes. Y yo llevé One Way, que la tenía ahí, una canción, la tenía ahí en un rinconcito hacía muchos años, y dije, esto es como un blues, lo voy a llevar. Y a él le gustó mucho la canción, y ahí enseguida le dije, si te gusta, la podemos grabar, y me dijo, bueno. Y aceptó. Sí. Mucho más folk es el cantante Piers Faccini, que es medio inglés, medio italiano. Sí, eso fue, yo estaba en la casa de mis suegros, en Normandía, y veo un concierto, Piers Faccini solo, en una iglesia muy chiquitita, en un pueblito perdido, y yo digo, Piers Faccini solo, lo voy a escuchar, porque lo habíamos escuchado ya antes en un concierto, también un poco de casualidad en la radio,
y me encantó, y entonces enseguida le dije, para mí sería un sueño poder invitarte en alguna canción. Estuvimos buscando en qué canción podíamos invitarlo, y Laura tenía esta canción que hablaba justamente de la polución del aire, pero con un ritmo quizás para el que conoce un poco del norte de Argentina, pero yo le agregué como digamos, un modo impresionista, un poco de Debussy, y dijimos, bueno, esta canción quizás le puede interesar, y entonces se la propusimos, y al igual que Eric Truffaz, dejamos un lugar de libertad. No dirigimos mucho lo que ellos tenían que hacer, algunas indicaciones del estilo y algunas melodías, digamos, quizás obligadas, pero dejamos también espacio para la improvisación. Y así fue como nació esta composición. Es casi jazz, ¿no? Sí, hay tanto espacio para la improvisación. No me gustaría dejaros marchar sin que nos propusieseis algo, quizás de vuestro último disco. Tenéis los instrumentos. ¿Qué podríais proponernos, por ejemplo? Justamente. Vamos a hacer esta composición de la que hablábamos, que habla del aire que respiramos, que fue coescrita con, no sé si se dice coescrita, ¿no? Sí, coescrita con Piers Faccini. Cuando el cielo ya no esté más azul, no digas que no te habían dicho. Cuando el humo ya esté dentro de ti, no digas que no te habían dicho. Far away shadow, rising sun, dry away winter, sorrow be done. Peek at the window, lilac glow. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Ha sido un placer recibiros una vez más. Buen concierto, y a ustedes también darle las gracias por haber estado con nosotros. También vamos a dar las gracias a nuestro equipo técnico, que está liderado por Vanessa Loiseau y Jean Lenk, quienes han estado hoy con nosotros. Muchas gracias, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Pachamama, decime dónde. Ya que estoy en el viejo continente, definitivamente, definitivamente, yendo y volviendo indefinidamente, buscando un camino en esta madre tierra. Pachamama, decime dónde. Pachamama, decime dónde. Pachamama, decime dónde. Decime dónde. Sí, señor, de esos franchutes gallegos gitanos que se fueron en un barco al carajo buscando una vida mejor. Y recuérdenlo, señora, cuando en la prefectura el pibe le está pidiendo